Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que está juntando el gobierno para aclarar el camino de la reforma laboral que pasa al Senado. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 8 de octubre. La plenaria de la Cámara está votando la reforma laboral que, si nada cambia, va a pasar este mes a sus últimos 2 debates en el Senado. Y allá es donde el gobierno ya está pensando sus siguientes pasos. El tercero de los 4 debates va a ser en la Comisión Séptima del Senado. De esa comisión ya habíamos hablado acá porque fue ahí donde se cayó la reforma a la salud este año. Para evitar sufrir una derrota así de estruendosa, el gobierno ya se está moviendo para ganar votos por adelantado. Una movida del Ministerio del Interior que favorece a los cristianos, que es un voto súper disciplinado, podría mover la balanza a favor de la reforma y el gobierno en esa Comisión Séptima. De esa movida política de cara a los siguientes debates de la reforma hablamos hoy. Gerson Ortiz es los ojos y los oídos de La Silla en el Congreso. Gracias por volver por acá. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Buenos días. Gracias por ser mi anfitrión en los días que no estuve. Siempre a la orden. ¿Cómo ha sido el trámite para el gobierno en la Cámara con esta reforma laboral que cuenta con un nuevo ministro del Interior y con una ministra que ya tiene mucha cancha para acordar cosas con los congresistas? Tatiana, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ya patentó su fórmula de trabajo dentro del Congreso de la República. La muestra de eso es la reforma pensional, que ya es ley y salió adelante a pesar de todos los cuestionamientos que tenía encima. Con la reforma laboral está aplicando esa misma fórmula, hacer de una reforma grande, abstracta para algunos, políticamente difícil de vender para otros, algo que resulte viable. Y eso, ¿cómo se logra? Significa quitarle artículos, capítulos enteros a la reforma para que salgan rápido y de mayor consenso. Le pongo un ejemplo. Los ministros acordaron sacar todo el capítulo de los acuerdos colectivos de los sindicatos que tenía preocupado a los empresarios. Eso salió en la Comisión Séptima. Después de eso empezaron un trabajo bancada por bancada para ganarse los votos vía proposiciones de los congresistas, avalándole las quejas, las preocupaciones, los cambios, las modificaciones que ellos encontraran. Y así tenemos hoy día votando a los liberales, a la U y a los conservadores en esta reforma laboral en la plenaria de la Cámara. Y así las cosas, pues la reforma, de no pasar nada raro, pues tendrá que estar aprobada y aquí a 2 semanas para que dé el paso a su tercer debate, que es en la Comisión Séptima del Senado. Se viene entonces el debate en la Comisión Séptima, que ha sido como el tapón de las reformas sociales del gobierno, al menos de las que no tienen el sello de la ministra de Trabajo. Hace apenas 5 meses ahí se cayó la reforma a la salud. ¿Qué estrategia está aplicando el gobierno para romper ese tapón? Es cierto, la reforma a la salud que se cayó y que se convirtió, digamos, en una derrota para el gobierno no era un proyecto de la ministra Gloria Inés Ramírez, y eso es clave para entender la relación que ella tiene con el Senado y con esa comisión. Porque esa comisión, meses atrás, sí le avaló la reforma pensional, eso fue el año pasado, pese a que había resistencia de la U, de los conservadores y los liberales, pero allá la reforma pensional salió. De cara al tercer debate con esta reforma laboral, pues el gobierno quiere llegar a la mesa, o al menos eso se espera, con una reforma acotada, a la que le puedan meter mano a los congresistas, que tenga relativamente tranquilos a los gremios. Pero de todos modos, ahí hay 14 senadores y 8 de ellos, 9 al final, se plantaron con la reforma a la salud y eso es un antecedente. Pero ese es un grupo, Tatiana, que se plantó en salud, votó dividido la pensional y por eso en la laboral no es fijo que mantengan ese bloque, son intereses diferentes, reformas diferentes. Por ejemplo, de ese grupo de los 9, ya el ministro Cristo, el ministro del Interior, está tratando de hacer el milagro, al menos con las 2 congresistas cristianas que están ahí. Porque es importante el voto de las senadoras Lorena Ríos, ella es de Colombia Justa Libres, y Ana Paola Agudelo, que es del MIRA. En la cuenta de los 9 senadores que unieron la reforma a la salud, que es el antecedente que marca esta tensión que pueda existir, están las 2 cristianas. ¿Sí? Bajo ese antecedente, quitar esos 2 votos y sumarlas al grupo del gobierno, que son 5, dejaría a la comisión en tablas en un 7-7. Sí. 7-7 para lo que salga. Y ahí ya sería más fácil aplicar tácticas legislativas que ya hemos visto, ya hemos contado aquí, como reducir el quórum con una recusación o lograr que alguno que esté votando en contra no vaya, se enferme ese día, por ejemplo, o más fácil voltear a uno de los que están del otro lado. Es más fácil voltear a uno que voltear a 2 y voltear a 3. Es decir, con 7 es más fácil para el gobierno pues arrastrarse al resto y conseguir mayorías en los artículos complejos que se pueden venir en el tercer debate. ¿Y cómo haría eso el gobierno? Sobre todo para pactar con 2 congresistas que al menos en lo ideológico están del otro lado que las mayorías de políticas que impulsa el gobierno, sobre todo en libertades personales.
Pues mire, Tatiana, las dos senadoras cristianas ayudaron al gobierno en la pensional. Ellas ayudaron inicialmente con el quórum, pero ellas entraron a ayudar en ese momento bajo la tesis de que la reforma era buena, en el sentido de que aumentar los subsidios para la vejez, pues les ayuda a muchas personas y a muchos feligreses de las iglesias que ya representan. Entonces, vía las cosas buenas de las reformas, ellas entran a ayudar. Pero también está la vieja confiable, que es la burocracia. Los sectores cristianos tienen casi que fijo un puesto en el Ministerio del Interior, que es la Dirección de Asuntos Religiosos. La primera directora de esa oficina fue Lorena Ríos, ahora senadora. Y el jefe de Lorena Ríos en esa dirección era Juan Fernando Cristo, hoy ministro del Interior. Y la fórmula, tenemos muchos indicios, parece que se está repitiendo ahora otra vez. ¿Y eso? Cuando arrancó el gobierno Petro, la primera directora de la Oficina de Asuntos Religiosos fue Amelia Cotes, quien hizo parte de los grupos cristianos que apoyaron al hoy presidente Gustavo Petro. Pero hace unas semanas el ministro Cristo la declaró insubsistente. O sea, la sacó del cargo, algo que no es usual, porque normalmente les piden la renuncia para salir en buenos términos. El reemplazo de Amelia Cotes será la abogada Joana Moncada, cuya hoja de vida ya se publicó, y ella ya llevaba haciendo fila desde hace años para asumir esa dirección. ¿Cuál es la conexión de Joana Moncada, la nueva directora, si nada cambia, con las dos congresistas? Pues la abogada Moncada ya trabajó con Lorena Ríos cuando ella fue directora de Asuntos Religiosos y también trabajó en el partido Colombia Justas Libres, que fue el partido que avaló a Lorena Ríos para llegar al Senado en 2022. Recuerde además, Tatiana, que Justas Libres sacó una lista en conjunto con los candidatos del MIRA y ahí también salió elegida la senadora Ana Paola Gudelo del MIRA. Entonces, si pensamos mal, es un guiño de cara a esos posibles votos. Además, Tatiana, porque Cristo conoce muy bien a Ríos y a esos sectores. En la campaña del plebiscito del 2016, que por estos días estábamos conmemorando, Cristo montó en el bus del sí a muchas iglesias cristianas, entre ellas las de la senadora Lorena Ríos. Y otro dato es que ambos, Cristo y Ríos, pues han tenido militancia dentro del Partido Liberal. Además de este apoyo por burocracia, si es que ocurre, ¿se ven otros por ese estilo? Pues por ahora no se ven, al menos por encima de la mesa no, pero sigue habiendo muchos puntos en común, Tatiana, entre los congresistas de la séptima y los ministros. Al menos en este caso, Juan Fernando Cristo. Voy a jugar con nombres sueltos. Berenice Bedoya, que es de la ASI, que está en la Comisión Séptima, le ayudó a Cristo a avalar los candidatos de En Marcha en las elecciones de 2022. Oyendo más lejos, pues está Miguel Ángel Pinto, que es de Santander, con quien Cristo puede tener una conexión regional. Entonces, al final de cuentas, que la laboral avance o no en el Senado es la combinación de muchas cosas. Por un lado, hablar del articulado, ceder, conceder, llegar a acuerdos mínimos en sus puntos más gruesos. Por eso ahora tenemos una reforma en la Cámara de 80 artículos y no de 100 como entró inicialmente. Y por el otro lado, pues tratar de persuadir a congresistas más radicales en sus posturas con guiños y caramelos burocráticos. Esto es clave, Tatiana, porque acuérdese que en el 2025 es un año preelectoral, así que lo que no salga antes del 20 de junio del 2025 no va a salir con Cristo y sus milagros o la multiplicación de los votos. Pongamos el cronómetro. Esta reforma lleva 2 años consecutivos, así que tiene que pasar de aquí a junio del 2025 para que no se hunda por tiempos. Supongamos que sale de Cámara en octubre, ahí son 15 días para que pase a la séptima del Senado, mientras se asignan ponentes, ponencias y demás. Póngale que el tercer debate ocurra antes de diciembre, pues eso según las cuentas del gobierno. Y así el otro año desde febrero, porque ahora sesionamos desde febrero, tenga todo el primer semestre para evacuar la reforma antes del 16 de junio. Así, la ministra comunista, como la ven dentro del Congreso, pues sacará, si nada cambia de su estrategia y le funciona, la segunda reforma social del gobierno de Gustavo Petro. Estaremos entonces muy pendientes de ese conteo. Gerson, gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Para hoy está citado el Pleno del Consejo Nacional Electoral para votar la ponencia que pide investigar al presidente y a su campaña de 2022 por supuestas irregularidades en su financiación. El número mágico son 6 votos de 9 posibles. Si gana el sí, se abre una investigación formal de ese tribunal. Si hay una sanción de ese tribunal, puede enviar lo que encontró a la Fiscalía y o la Comisión de Acusaciones del Congreso. Y ojo que antes o durante de esta discusión de hoy puede aparecer o una tutela o una acción de nulidad que frene otra vez ese proceso. El Consejo tiene hasta junio del otro año para investigar este caso. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor general de Huevos y María Camila Ladino es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.